Bueno, regresamos a Argumentos. Gracias a todos los que están en sintonía a través de la señal de Globovisión. Seguimos conversando con Víctor Manuel García Hidalgo. Hablábamos, bueno, nos comentaba algunas de las propuestas, como la reducción del encaje legal, un elemento que muchos empresarios, sectores económicos productivos han venido comentando. Siguen llegando las informaciones también en materia de incremento de producción petrolera, en materia de acuerdos energéticos con Estados Unidos. Y atención, también decía el secretario Marco Rubio de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajará a la India la próxima semana. Esto lo dijo él. Dijo en busca de acuerdos petroleros, lo tenemos allí en el portal web Muy de bueno, Globovisión y es una excelente, noticia que ha estado rodando en diferentes medios internacionales. Allí lo tienen en pantalla. excelente. Decía, hay oportunidades para el petróleo venezolano. La India reactivó la compra de crudo venezolano para reducir su dependencia del petróleo ruso y evitar las sanciones comerciales de Washington. El primer ministro indio mantuvo a principios de año una conversación telefónica con Delcy Rodríguez en la que ambos pactaron profundizar la cooperación energética bilateral. La importancia que tiene o que reviste acuerdos entre Venezuela y India. Mira, fundamental, extraordinario. A mí me encanta esto porque esa reunión con el presidente Modi va a traer como consecuencia no solamente la mayor reactivación de la producción petrolera hacia India, que ya de hecho hoy en día es el segundo comprador después de los Estados Unidos del crudo venezolano. Por eso es que aumentamos nuestro nivel a 1.035.000 en el mes de abril. Ya para el mes de mayo debemos estar como 1.150.000 barriles diarios, 200.000. Y esto va a seguir aumentando, pero ya dijimos el pero. Hay que aumentar la capacidad de generar electricidad porque si no nos vamos a quedar a pie. Es como cuando tú pedías una cola, cuando estudiábamos en la universidad, y entonces te daban la cola y se accidentaba el carro que te daba la cola. Tú decías, ay Dios mío, voy a llegar tarde a clase. Bueno, así estamos. Estamos produciendo, estamos consiguiendo nuevos mercados petroleros, estamos abriendo mercados, pero tenemos que aumentar la capacidad eléctrica. Y si no aumentamos la capacidad eléctrica no podemos aumentar. Eso que dijo el diputado, eso es verdad. Eso que dijo él en el programa de la mañana de hoy Sí, de de primera Globovisión. página. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. No hay otra cosa y no es que se trate de comprar plantica eléctrica para la emergencia, no, hay que Sí. meterle la mano para ver cómo mejoramos la capacidad eléctrica en Uribante Caparo, en La Vueltosa, en cada una de estas grandes productoras de electricidad que tenemos nosotros en todo el país, en todo el territorio nacional. Hay que ir haciendo un censo y levantando. Por eso a mí me gustó mucho cuando llegó la Siemens y la General Electric hicieron y levantaron un gran censo nacional de la cuestión eléctrica. A mí me llegó un informe confidencial de una de esas empresas donde hablaban que con 32.000 millones de dólares ellos podrían echar adelante el inicio de un buen sistema eléctrico para el país. Hay quienes hablan de 10.000 millones de dólares, pero eso sería simplemente un toquecito. Pero es necesario meterle dinero al sistema eléctrico nacional porque Básico para la producción no, y además petrolera y que para la producción en líneas generales de nuestro el país. socialismo del siglo XXI se olvidó de la producción eléctrica. Esa es la verdad. El Nuestra socialismo, represa del Guri, que es una maravilla, pues imagínate tú. ya conocemos la Ahí, situación. ahí, Ahora, ahí las turbinas vamos a tener que meterle el alma. Víctor, vamos a seguir avanzando con otros temas también relacionados. Bueno, es el mismo tema en realidad, porque todo esto lo que genera en la población siempre es una interrogante. ¿Cuándo se van a terminar de mejorar estos problemas? ¿Cuándo van a tener solución? ¿Y en qué momento esto repercutirá en mejoras de la calidad de vida, en mejoras del poder adquisitivo? Nuestra compañera Soriemi González también ha hecho un reporte, ha visitado al profesor del IESA, Aaron Olmos, quien también es economista, y nos indica un poco también la situación, los indicadores macroeconómicos y sobre todo qué hace falta para que puedan incrementar el salario mínimo en Venezuela y que además sea estable y que no genere inflación. Veamos.
Un gusto saludarles, Rosa. En Argumentos consultamos con el economista y profesor del IESA, Aaron Olmos, cómo es posible un aumento del salario mínimo, luego de que este se mantuviera en 130 bolívares desde marzo del 2022, que para este 2026 a la tasa de cambio equivale a 0,26 centavos de dólar. Veamos. Mira, al final de cuentas hay que hacer cambios estructurales, ¿no? No es solamente garantizar el ingreso para que sea sustentable y sostenible en el tiempo, una modificación ahora sí del salario mínimo, ¿no? Pero también tendrías que garantizar una transformación en la ley laboral. Eso es un elemento importante allí, ¿no? Tienes que garantizar una disciplina fiscal por parte del Ejecutivo Nacional, es decir, no es un aumento que se financie con déficit. Tendría que ser un aumento que se financie con productividad, por ejemplo, ¿no? Con mayor producción. Y esa es la pieza de rompecabezas que falta en toda esta ecuación. Se habla de incrementar el salario, se habla de más bolívares en circulación, pero cuando tú ves la liquidez anualizada, por lo menos marzo-marzo, hablamos de 632% de bolívares en circulación en 12 meses. Cuando hablas de la inflación anualizada marzo-marzo, hablamos de 649%. Cuando ves la variación del tipo de cambio oficial anualizada, todo el año 2025, fue un 473% y lo que va de 2026 un 62%. O sea, esos indicadores me quieren decir que si bien hay una intención y se está generando incertidumbre sobre una mejora del salario, el entorno económico no aventaja cualquiera que sea la cifra que se pueda ajustar, al menos que sea una cifra lo suficientemente cercana a esa canasta. Sin embargo, para que no genere inflación, necesitamos producir, reactivar el aparato productivo y hacer que de alguna manera Venezuela, su tamaño del Estado sea diferente. O sea, tenemos que comenzar a pensar en una política de reestructuración más compleja. En el mediano y corto plazo, que en el largo está muy complicado ya para el momento en el que estamos, hay varias cosas que se pueden hacer. Una, desde el punto de vista de la política monetaria del Banco Central de Venezuela, esto de colocar divisas en el sistema para tratar de bajar la brecha es importante, porque eso eleva la capacidad de poder de compra del bolívar. Por el otro lado, si de alguna manera tú incentivas la actividad productiva en lo que queda de año, es posible que le comencemos a dar otra vez valor a ese bolívar, que sumado con la primera política o toma de decisión, pudiese generar un efecto interesante que pudiésemos ver desde el punto de vista de poder de compra de los venezolanos. Lo otro tiene que ver con el rol que tiene el sistema financiero detrás de todo esto, y esto conecta con la política monetaria del Banco Central, con el encaje legal. O sea, un encaje legal que quizás te permita poder financiar consumo por parte de la banca, pero ese financiamiento de consumo por parte de la banca, para no generar inflación, tiene que venir de la mano de también dinero orientado a la inversión y a la reproducción, es decir, generación de bienes y servicios, producción. Son cosas que se pueden comenzar a hacer en lo que queda del año 2026, ¿no? Olmos agregó que de acuerdo a cifras de organizaciones nacionales e internacionales, hay proyecciones de crecimiento positivo para Venezuela en lo que resta de este 2026 y próximos años. Sin embargo, destaca que esto puede ser posible solo de acuerdo a las políticas económicas que se tomen, además de no solo pensar en la industria petrolera, sino también en los demás sectores. Con esta información regresamos al estudio. Gracias a nuestra compañera Sorienmi, resumía allí parte de lo que hemos conversado en el Completamente de programa. acuerdo con lo que dice Incrementar el la doctor Olmo. producción y lo que hemos dicho es básico para todos No hay los reactivación sectores de energía económica, eléctrica. así es, así es. No hay reactivación económica si nosotros no le metemos la mano como tiene que ser a la economía nacional. Creamos unas expectativas, a nosotros nos pidieron un estudio en SECA con relación al salario mínimo. Nosotros lo presentamos, hablábamos de $100 de salario mínimo y sujeto a fórmulas escalatorias. Si aumentaba el precio petrolero, podría aumentar ese salario mínimo. Bueno, al final no lo tomaron en cuenta. Se fue más hacia la cuestión de la bonificación, 240 del salario integral, pero el venezolano requiere de su salario mínimo estable. Y si eso no lo hay, eso es un paso que hay que darlo y en serio. Y hay que reformar, estoy de acuerdo con que hay que reformar la ley del trabajo, pero también me pregunto, porque me hiciste la pregunta, hace años estábamos nosotros en la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados y se comenzó a hacer la planta Uribante Caparo.
Y la empresa que tenía la construcción de la Uribante Caparo era un consorcio italiano llamado Impregilo Esmeraldi. Ese consorcio le planteó al Estado venezolano la necesidad de fórmulas escalatorias porque se habían había aumentado tal la inflación que ellos no podían seguir manejando los precios que tenían. Y fueron aprobados. Pero no habían tantas leyes como hay que reformar leyes hoy en día que no, lo que hay es que hacer, sentarse a producir y ponerse al frente de como tienen que ser las cosas. Los señores de Siemens, los señores de General Electric ya saben, ya tienen un inventario eléctrico del sistema eléctrico nacional. Ellos lo tienen porque a mí me llegó y se hablaba de aproximadamente 32 mil millones de dólares para arrancar con este proceso a través, algo muy bueno, ellos estando en Venezuela, pero además de eso generando para las demás empresas del sector eléctrico venezolana. Y eso iba a traer como calidad y eso iba a traer extraordinarios resultados para la empresa privada venezolana, porque lo iban a hacer en conjunto. Bien, tenemos que ir a la pausa, Víctor, que nos está sonando ahí la campanita, pero al regreso ya vamos con las conclusiones del programa y como siempre invitamos a nuestra audiencia a participar, a dejarnos comentarios. Recuerden, si no lo vieron completo a las 11 de la noche, también en nuestro canal de YouTube Argumentos GB subimos cada uno de los segmentos y en esa vía también usted puede comentar, darle like, suscríbase al canal de YouTube. Volvemos ya en breve.